nos vamos a Berlín y hoy tenemos la posibilidad de saludar nuevamente a Juliana González. ¿Cómo estás, Juliana? Un enorme placer saludarte nuevamente. El placer es compartido. Gracias, Darío. Juliana, contame un poquito cómo se están viviendo estas horas críticas con esta suerte de línea roja que ha cruzado Rusia. No es la primera vez que hay algún dron ruso que llega a territorio polaco, porque obviamente hay una frontera ahí compartida con Ucrania. Ahora, más de 12 violaciones del espacio aéreo, la necesidad de Polonia de derribar algunos de esos aviones, destrozos que se producen, por ejemplo, en una casa. Esto cambia el escenario por completo. Entonces, contanos un poquito. Bueno, sin lugar a dudas, Darío, es que esta provocación ha ido más allá, como tú ya lo mencionas. No se trata de las diferentes sospechas de provocaciones, como ha habido, por ejemplo, con los cables en el mar Báltico, sino que aquí se habla de 7 horas en las que estos drones estuvieron sobrevolando el espacio aéreo de Polonia. El único gobierno que ha dicho que pudo haber pasado es el de Bielorrusia, aliado de Moscú, que dice que estos drones simplemente se perdieron por las señales de interferencia en lo que denominó como una guerra electrónica. Lo cierto es que la tensión es alta aquí en Europa y hay que hablar de dos tipos de tensiones. Una, digamos, el de a nivel de la ciudadanía, la gente, digamos, en esos pueblos fronterizos con Ucrania, si bien no hubo ni heridos ni fallecidos, afortunadamente, pues está muchísimo más nerviosa que la gente, por ejemplo, en Berlín o en París o en España, en Madrid, pero así todo viene una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el artículo 4 en acción del grupo de la OTAN. Eso significa que los países se reúnen a consultas para saber cómo actuar, qué hacer. Y la pregunta es si se va a llamar ese artículo 5 y de qué manera se va a llamar. La única vez donde hay un registro, digamos, reciente de el artículo, de haber convocado el artículo 5 es precisamente hoy, hace 24 años, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, pero no más allá de eso. Pero sí, aquí es visto en Europa como una provocación de Rusia, una manera de tal vez testear las aguas, de saber hasta qué punto puede meterse, digamos, con los países de la OTAN sin recibir una respuesta, porque hay que decirlo también, los países europeos en primera línea no están interesados en ser parte activa de este conflicto, Darío. Claramente pareciera ser un mensaje, o podría leerse, ¿no?, como un mensaje en ese sentido, ¿no?, de alguna forma testear las aguas luego de que viéramos, ¿no?, este grupo de, creo que eran 26 países que se mostraban días atrás desde París dispuestos a armar una coalición, a enviar fuerzas de paz, siempre pensando en un post-conflicto, no durante el conflicto, pero es algo que claramente Rusia no tiene ningún interés en ver. Quizás podría leerse como un mensaje en esa dirección para tratar de abortar cualquier tipo de intento de profundizar en estas ideas de algún eventual envío de tropas, ¿no? Así es, Darío, así es como se leen en muchas de las capitales europeas, y también tenemos que decir que aquí algunos europeos, como es el caso de Alemania, también hablan un poco con el deseo. ¿Por qué? Porque esperan que esta acción de Rusia, intencionada o no, aunque tira más hacia lo primero, según las fuentes consultadas, pues mueva al presidente estadounidense a dejar de lado ese acercamiento tan suave que tiene con Rusia, y más bien que intensifique, por ejemplo, las sanciones económicas, también que mande artillería más pesada y en mayor cantidad a Ucrania, y que muestre un respaldo más parecido al que se tenía durante el gobierno de Biden, su antecesor, que esta aproximación donde no está dejando nada muy en claro. Lo que se ve es claramente un Moscú mucho más empoderado, mucho más presto para ir más allá de esos límites y poder saber hasta qué punto los estados de la OTAN, y entre ellos obviamente los Estados Unidos, estarían dispuestos a entrar a una confrontación, a bajar la guardia o quizás a ceder también a esas pretensiones que él tiene para acabar la guerra, que no son más que quedarse con esos territorios ya conseguidos.
tanto la península de Crimea de hace más de una década como ese 20% del este de Ucrania donde ya están presentes tropas rusas. Última, Juliana, porque efectivamente lo que vos decís de Trump sigue siendo un enigma. Trump que claramente emite un mensaje ayer diciendo, esta es una violación, ¿qué es esto de que Rusia está violando el espacio aéreo de Polonia? Y después un mensaje medio enigmático donde hizo, bueno, allí vamos, o hacia allí vamos, de alguna forma dejando abierto, no se sabe muy bien qué, pero sin haber vuelto a expedirse sobre el tema. Obviamente hoy Estados Unidos muy tomado por la cuestión interna que ha desatado el asesinato de Charlie Kirk. Ahora, dentro de Europa, Juliana, ¿volvieron a aflorar en este caso las diferencias que también hay en torno a cómo lidiar con la amenaza rusa? Bueno, siempre Hungría es ese gran país que juega como un joker casi que de Rusia en toda esta constelación, pero sí hay mucha preocupación, Darío, al punto tal que, por ejemplo, Alemania al día de hoy dijo que iba a patrullar, pues con el permiso, por supuesto, de Polonia, con los aviones Eurofighters, el cielo polaco como una manera de proteger esas fronteras. Los países del Báltico son sin lugar a dudas los más preocupados porque a diferencia de Polonia, tienen ejércitos muy pequeños, no cuentan con las mismas herramientas de un país que como Polonia da el 4,5% de su Producto Interno Bruto a defensa. No es un misterio, no solamente por el tema, digamos, geográfico de esa cercanía de Polonia con Ucrania, precisamente que comparten fronteras, sino también porque de todos los países, Polonia ha sido el aliado incondicional de Ucrania porque sabe lo que es pertenecer a ese ex régimen soviético y está lejos de querer volver, digamos, a ser estar dentro de esa influencia de antaño, y es un país bastante duro, bastante fuerte y firme que pide que los demás países también se suman a eso, y lo que estamos viendo es que el país ha declarado, por ejemplo, unas zonas en el oriente de Polonia donde no se puede sobrevolar. Lo mismo han hecho algunos de los países del Báltico. Justamente ahora mismo la OTAN realiza unas maniobras de prueba en el Báltico, tal vez no, o sea, que coinciden con esto que ha sucedido, y Rusia y Bielorrusia anunciaron que en estos días también van a hacer sus maniobras militares en una muestra, digamos, de cómo están las fuerzas, pero recordemos que las fuerzas siguen siendo muy desequilibradas, porque si bien Europa tiene un gran armamento, Rusia es el mayor tenedor de ojivas nucleares y es un arma de verdadera disuasión. Claro que sí, Juliana. Bueno, la seguimos como siempre hasta la semana que viene. Gracias.